Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la tasa de variación, la tasa de variación media y la tasa de variación instantánea. Así que vamos a ello. En este vídeo vamos a ir viendo las fórmulas de cada tasa de variación y vamos a intentar entender qué es lo que sucede, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar. Tenemos este ejercicio en el cual nos dice halla la tasa de variación, TV es tasa de variación, y TVM, que es tasa de variación media, de la función, esta función, en este intervalo de menos 1 a 0, y haya también la tasa de variación instantánea en a igual a 1. Pues bien, vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar por la tasa de variación. La tasa de variación, la fórmula que nos aparece siempre es esta, ¿vale? La tasa de variación en un intervalo, este es el intervalo de a a b, por lo tanto este número, ya tenemos aquí el intervalo, este va a ser a y este va a ser b. En este caso, a va a ser menos 1, b va a ser 0, pero la tasa de variación en este intervalo se halla sustituyendo en la función la x por b menos sustituyendo en la función la x que haya por a, ¿vale? La función con valor de b y la función con valor de a, lo restamos. ¿Y esto qué quiere decir en nuestra función? Es la diferencia de ordenadas, ¿vale? Es decir, ¿qué son las ordenadas? Sabéis que las ordenadas es los valores del eje y. Pues vamos a hallar la diferencia que hay en el eje y, ¿vale? En el eje de ordenadas, en el intervalo de menos 1 a 0. ¿Dónde está el menos 1 de la x? Aquí. Y 0 aquí. Pues en este intervalo vamos a ver cuánto ha variado la función. ¿Veis? En este intervalo de menos 1, este es el menos 1 de la x, y el 0 que está aquí, en este cachito vamos a ver cuánto varía la... Si os dais cuenta, si yo cojo este cachito y el 0, que tengo este rango, la parte de función que tengo es esta. Pues ahí voy a ver cuánto varía y, ¿vale? Lo puedo calcular ya viéndolo, ¿veis? ¿Cuánto varía i? Tengo la i, este es el 0 de la i, este es el 1 y este es el menos 1, ¿vale? Pues la i, la función empieza aquí, baja, baja, baja hasta aquí, en este cachito, ¿vale? Pues bien, ha variado 2. De 1 a 0 es 1, de 0 a menos 1 son 2. Ha pegado 2 saltos y hacia abajo. Pues me va a tener que salir menos 2, ¿vale? La TV tiene que ser menos 2. ¿Por qué menos 2? Cuando va hacia abajo la función, cuando desciende la i, se pone negativo y el número indica los puestos que baja. Si subiera la función, imaginaos en este caso sube 2 puestos, pues sería más 2. Pero en este caso nos indica que la i varía 2 puestos hacia abajo. El negativo nos indica que va hacia abajo, que desciende, que es decreciente, ¿vale? Pues bien, ¿veis? Algo que en el dibujo he podido sacar yo esa información, extraerla, lo voy a poder averiguar sin necesidad de dibujar la gráfica. Esta gráfica corresponde a esta función, ¿vale? Cada función tiene su gráfica. Pues esta gráfica tiene esta función tiene esta gráfica. Y su tasa de variación en este intervalo, en el menos 1, 0, en este intervalo tendrá otra y en este también otra, pero aquí concretamente en el menos 1, 0 va a variar 2 puestos de la i y además va a ir hacia abajo, ¿vale? Va a ser decreciente. Esa es la información que me da la tasa de variación. Si yo no tuviera la gráfica o no tengo por qué dibujarla, imaginaos en este ejercicio yo la he querido dibujar para que tengáis
qué significa la tasa de variación. Pero sin dibujarla, yo puedo averiguarla haciendo pues esta fórmula, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora con la fórmula. Vamos a ver si es verdad que nos sale menos 2. Nos tiene que salir menos 2, si no, algo habremos hecho mal. La tasa de variación que me piden es en el intervalo menos 1, 0. Pues tengo que hacer la función sustituyendo b. B es, hemos dicho que es 0. Y luego la función sustituyendo a, que a es menos 1. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. La función, si sustituyo la x por 0, ¿vale? Esto indica que la variable que tiene la función, la incógnita que tiene la función, la tengo que sustituir por este valor, en este caso por 0. Pues si sustituyo la función por 0 sería, la x por 0 sería 0 al cuadrado menos 0 menos 1. En este caso, f en función de 0 va a ser menos 1, porque 0 al cuadrado es 0, menos 0, pues me queda al final menos 1. Y tengo que averiguar también f menos 1. Cuidado aquí con los negativos. Pues cojo la función y sustituyo la x por este valor. Menos 1 al cuadrado, menos 1 y menos 1. Aquí cada vez que aparece una x, a mí me gusta cuando hay negativos ponerlos entre paréntesis porque así luego no hay ningún problema en la operativa. Si no ponéis paréntesis, cuando elevamos a una potencia os va a dar error, ¿vale? Pues ahora menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 más 1. Menos 1, menos por menos es más, pues me queda más 1 y menos 1. ¿Vale? Pues entonces al final, si realizo esta operación, 1 más 1, 2 menos 1, 1. ¿Vale? Entonces ya tengo f de 0 es menos 1 menos f de menos 1, que es 1, efectivamente menos 1 es menos 2. Esta es la tasa de variación en este intervalo. ¿Vale? En el menos 1, 0. Efectivamente nos ha salido menos 2, como habíamos visto gráficamente, ¿vale? Así que recopilamos rápido. La tasa de variación es la diferencia en las ordenadas. ¿Cuánto ha variado la y? ¿Vale? ¿Cuánto ha variado la y? Y si es negativo, decrece. Si es positivo, crece. Y esa es toda la información que nos da, ¿vale? Vamos a hacer ahora la tasa de variación media. La tasa de variación media tiene esta fórmula. La tasa de variación media en el intervalo AB va a ser arriba la tasa de variación, que es lo que hemos hecho antes, y abajo la diferencia de B con A. ¿Esto qué es? Si os dais cuenta, esta era solo lo de arriba es la tasa de variación, es decir, es el incremento de I, ¿vale? Acordaos lo que os he explicado. El incremento de I, ya sabéis que el incremento se escribe como con esta especie de triángulo, y esto es el incremento de las X. Ya sabéis que aquí los valores son los valores de la X. Lo que nos acota el intervalo son las X, ¿vale? Entonces esto es el incremento de la X. Por lo tanto, la tasa de variación media es la variación de Y con respecto de la X, ¿vale? Es el cociente de los incrementos. Al fin y al cabo esto os tiene que sonar, si ya habéis visto la pendiente, que seguro que sí, la pendiente de una función, esto es la pendiente, ¿vale? Ver qué pendiente tiene mi función en este intervalo, ¿vale? Pues bien, yo como antes ya hemos hallado esta parte de arriba, no la voy a volver a hallar, es hacer lo que hemos hecho antes, que nos ha salido de valor menos 2. ¿Os acordáis? Habíamos hallado la B era 0, f de 0, lo voy a poner aquí. La tasa de variación media, en nuestro caso, nuestro intervalo es menos 1, 0, será f de 0 menos f de menos 1 entre b, que es 0, menos a, que es menos 1. Cuidado con este menos, a es negativo, entonces a es menos 1, ¿vale? Pues bien, como habíamos visto, arriba, esto ya lo hemos averiguado antes, por eso ahora no me voy a parar a hacerlo.
era menos 2 y lo de abajo 0 menos menos 1, menos por menos más, 0 más 1, pues más 1. Esto quiere decir, nos vuelve a salir menos 2, pues porque aquí resulta que el denominador es 1, ¿vale? ¿Qué quiere decir este menos 2? El menos 2 de antes, el menos 2 de la tasa de variación que nos dio antes, indicaba cuánto variaba la y. Pero aquí es cuánto varía la y con respecto a la x, ¿vale? Es la pendiente. Esto es, acordaos que la pendiente se indicaba normalmente con la letra m, ¿vale? Vamos a ver ahora esto, qué significa en la gráfica, ¿vale? Para que lo entendáis, vamos a intentar hacerlo solo teniendo los datos en la gráfica y viendo qué es lo que sucede, para que entendáis bien esto de la tasa de variación media. Vamos a ver qué nos suponen los datos que nos dan en el problema en nuestra gráfica. Nos dan un intervalo de menos 1 a 0. Este intervalo son valores de x en los que nuestra función está delimitada. En ese límite, entre el menos 1 y el 0, es donde tengo que hallar yo lo que me piden, ¿vale? Entonces el menos 1 de la x está aquí y el 0 está aquí. Pues ya sé que tengo que coger este intervalo, el menos 1, o sea, el 0 que está aquí, que ya me lo marca el eje, y el menos 1, ¿vale? Pues en este intervalo tengo que ver qué trocito de función tengo y tengo que averiguar lo que me piden, el incremento de y cuando es la tasa de variación y la pendiente cuando es la tasa de variación media, ¿vale? Lo que quiere decir es que la a es la x, voy a hacerlo bien, esta a es, si yo a este punto le llamo el punto A, sabéis que los puntos, espera, vamos a dibujarlo bien, el punto A, los puntos, un punto tiene sus coordenadas, aquí es donde va la x y aquí es donde va la y. Pues la x de este primer punto es este primero, ¿vale? O sea, esta sería como quien dice la x sub a del punto A, pues sería menos 1. Y este b sería la x de un punto B, el 0. En el 0 el punto está aquí. Y vamos a sacar el punto B, que tiene una x de 0, ¿vale? Las i's no las sabemos, pero ya sabéis que para hallar la y de cualquier punto teniendo la x se sustituye la x en la función por ese valor, que es lo que hemos hecho antes, ¿veis? Si en la función sustituyo 0, que es este caso, la x se la sustituyo por 0, hallo, esto es la y del punto B, pues ya tengo que la y es menos 1. Y si la sustituyo por menos 1, hallo la y del punto A, que es 1, vale. Entonces, esto es todo lo que tengo hasta ahora. Tengo que entre el punto menos 1, 1, que es el que he llamado el punto A, y entre el punto B, 0, menos 1, tengo este trocito de función. Y en este trocito de función, con la tasa de variación media, lo que estoy hallando es qué pendiente va a tener, ¿vale? Si tengo aquí esto y aquí esto, pues estoy hallando qué pendiente va a tener este trocito. Si hiciéramos la pendiente teniendo dos puntos, ¿cómo lo haríamos? Si necesitáis repasarlo, pinchad en la caja y ahí os lo explico detenidamente cómo averiguar la pendiente. Si recordamos, la pendiente era arriba la diferencia de las i's y abajo la diferencia de las x. ¿Vale? Seguro que muchos os acordáis, los que no, pues repasadlo. La y del b es menos 1. La y de la a es 1. La x de la b es 0 y la x de la a es menos 1. Vamos a ver qué nos sale aquí. Menos 2 partido de... la x de la a, claro, es menos, ¿veis? Ya me iba a equivocar. Es menos y la x de la a es menos 1. Por lo tanto, menos 1 sería más 1.
¿No os suena esto a algo? Lo que hemos hecho antes en la tasa de variación nos salía menos 2 partido de 1, que al final hemos dicho que era menos 2 efectivamente. ¿Veis? Lo que estamos hallando entonces con la tasa de variación media es la pendiente de esta función en este trocito, porque me dicen del menos 1 al 0 de la x. Si me pidieran este trocito, la cuestión ya sería otra, ¿vale? Ya sería diferente. Y aquí igual, si nos sale negativo es que decrece, si nos sale positivo es que la función crece. Pero ¿veis? Al final aquí nos queda resumida la fórmula que hemos hecho antes, que era tan complicada, ¿vale? Así que si entendéis esto, casi no tenéis ni que aprenderos la fórmula anterior, que es tan difícil, porque lo vais a deducir, ¿vale? Entonces, esto es genial que lo entendáis porque os va a facilitar a la hora de memorizar todas estas fórmulas. Cuando hacemos tender la tasa de variación media a 0, nos encontramos con la tasa de variación instantánea. La fórmula es esta, que traducida a nuestro ejercicio en el cual nos piden hallar la tasa de variación instantánea en a igual a 1, la a la tenemos que sustituir por 1 y vamos a ver cómo nos queda. Además que sepáis que esto es el concepto de derivada, ¿vale? Si ya habéis empezado con ello, os sonará esta fórmula. Si no, cuando veáis derivadas, veréis, anda, esto es la tasa de variación instantánea. Pues bien, vamos a averiguar la tasa de variación instantánea en a, que es 1, lo que quiere decir que tenemos que sustituir la a por 1. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que averiguar. Tenemos que averiguar f en función de 1 más h y f en función de 1. Vamos a averiguar f en función de 1 más h. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a hacerla aquí. f1 más h. Esto quiere decir que lo del paréntesis, la x la tengo que sustituir por eso. Es decir, cada vez que aparece una x tengo que poner 1 más h. Si aparece x al cuadrado, pues 1 más h al cuadrado. Si aparece x, 1 más h. Y si aparece menos 1, pues el menos 1. Ya está. Vamos a ver cómo nos queda esta expresión. Vamos a desarrollarla. 1 más h al cuadrado es un binomio al cuadrado. Es una identidad notable. Si necesitáis repasarlas, podéis pinchar en la caja. Recordamos la fórmula. Primer término al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que es 1, más el doble del primero por el segundo, 2 por 1 por h, que es 2h, más el cuadrado del segundo, que es h al cuadrado. Este paréntesis, ya sabéis, si hay un negativo delante, nos lo quitamos cambiando de signo todo lo que hay dentro, poniendo menos 1 y menos h, y el menos 1. Esta expresión finalmente nos queda h al cuadrado. Los términos de h, tengo 2h menos h, que es 1h, 1 menos 1, 0 menos 1, menos 1, ¿vale? Así que f de 1 más h es h cuadrado más h menos 1, ¿vale? Me lo guardo y seguimos calculando ahora f de 1. Este va a ser más sencillo porque va a ser simplemente sustituir la x por 1, ¿vale? F de 1 es entonces x al cuadrado, pues 1 al cuadrado. Menos x, menos 1. Y el menos 1, 1 al cuadrado es 1 menos 1 menos 1, 1 menos 1, 0 y menos 1, ¿vale? Así que esto me da menos 1. Sustituyo ahora esto por lo que nos ha salido y seguimos haciendo la operativa. Ya lo he sustituido, esta era la función sustituyendo en ella 1 más h y esta era la función sustituyendo en ella 1, ¿vale? Pues seguimos haciendo la operativa para simplificar la expresión y luego hacemos el límite. H cuadrado más h, podemos quitar los paréntesis y menos 1 sería más 1 partido de h. Seguimos aquí, límite de cuando h tiende a 0 de h cuadrado más h y menos 1 más 1 que es 0. Entonces ya hemos terminado. Y aquí además puedo simplificar porque sé que arriba me doy cuenta de que puedo extraer de factor común una h. Si extraigo una h, me queda dentro. H cuadrado entre esta h que he extraído, h. Y h entre h, 1. Partido de h, entonces ya
Una vez que he extraído el factor, como está multiplicando, puedo tachar. Esto no se puede tachar, ¿vale? Cuando están sumando, esto no se tacha, no se puede tachar porque está sumando. Se extraen factores y lo que se tacha son factores, ¿vale? Vale, entonces ahora ya tengo que hallar el límite de cuando h tiende a 0 de h más 1. Este es el límite que tengo que hallar, ¿vale? Ya he simplificado la expresión al máximo, esto ya no se puede simplificar más y ahora ya hago el límite. Ya sabéis que para hacer el límite sustituimos la letra que hay aquí por el valor al que tiende. H tiende a 0, pues la h la tengo que sustituir por 0. Lo hacemos aquí. H es 0 y más 1, pues ese límite nos da 0 más 1, 1. Y esta es la tasa de variación instantánea en A1. ¿Vale? Pues hasta aquí este vídeo. Como veis, 3 fórmulas ahí a tope, súper largo, pero por lo menos os las he ido explicando, las habéis ido entendiendo y esta además la vais a desarrollar al máximo cuando empecéis a ver lo que son las derivadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.